Ubiquémonos, por favor, en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 20. Leemos esta porción, solamente este versículo, Mateo 5, 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. El versículo que acabamos de leer está dentro de uno de los sermones más emblemáticos del Señor Jesucristo que dio en su corto ministerio de 3 años aquí en la tierra. De los 5 mensajes que encontramos en el libro de Mateo, podemos decir que es uno de los más importantes de los mensajes del Señor, porque de alguna manera recapitula o condensa muchas de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los versículos que están, o donde comienza el sermón, lo que se llama el Sermón del Monte, comienza desde el versículo número 3 del capítulo 5, y todos esos versículos, hermanos, es un solo sermón. No sé cuánto tiempo le llevaría al Señor Jesucristo decir todas estas palabras. Y todas sus palabras terminan en Mateo capítulo 27. Capítulo 7, versículo 27. Porque en el 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Es decir, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 es un solo sermón. Un sermón extenso donde cubre muchísimas cosas. Este sermón lo da el Señor Jesucristo en un contexto donde ya ha iniciado su ministerio terrenal. Acaba de iniciar su ministerio terrenal. 30 años de oscuridad, por así decirlo, en anonimato. ¿Okay? Fue criado como cualquier niño de Nazaret. Fue criado bajo la tutela y supervisión de sus padres como cualquier otro niño. No había nada extraordinario. Hay algunos libros que dicen que hacía milagros. La Biblia no dice eso. Un niño, la gente lo conocía, se relacionaba con él y estaba simplemente, como quien dice, bajo perfil. Sin embargo, se cumple el tiempo, 30 años, se cumple el tiempo y sale a la palestra pública, a la escena pública. Y ahora todos los ojos de Israel tienen que ver con él. Él estaba 30 años desde que nace hasta sus 30 años, nadie sabía de él, hasta que hace como una pequeña revolución desde Nazaret, en Galilea. Los versículos anteriores nos dan el contexto del Sermón del Monte. Vamos al capítulo 4, versículo 23 en adelante. Mateo 4, versículo 23 en adelante. Ya el Señor ya en el capítulo 3 el Señor se bautiza. En el capítulo 4 el Señor es tentado en el desierto, y en el capítulo 4, ya los últimos versículos que vamos a leer ahora, el Señor ya empieza su ministerio. De hecho, ya empieza a buscar los discípulos, ¿ok? A buscar al llamado de sus discípulos. Pero el versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando ¿qué? En las sinagogas de ellos. Ya el Señor arrancó de lleno su ministerio, empezó a enseñar en todas las sinagogas de Galilea. Pero ¿qué enseñaba el Señor Jesús? Y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió, que dice, mucha gente de Galilea, porque estaban escuchando su mensaje. De Decápolis,
de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor empieza su ministerio después del desierto, 40 días de ayuno, y empieza a predicar en las sinagogas. La gente empieza a escucharlo porque su predicación era diferente a lo que se predicaban en la sinagoga. Él hablaba del reino de Dios, del reino de Dios. Y en ese contexto, ese es el tema que el Señor tiene en su mente cuando expone el sermón del monte. He allí el tema que puede abarcar el contexto del sermón del monte, es el tema general del sermón del monte. Por lo tanto, cuando estamos en el sermón del monte, hermanos, podemos dividirlo en dos puntos generales. Lo primero está desde el versículo 1 hasta desde el versículo 3, ¿verdad? Que abre su boca y empieza a enseñar las bienaventuranzas. Desde el versículo 3 hasta el versículo 16, el Señor expone un punto. ¿Cuál es ese punto? El Señor habla de cómo son los ciudadanos del reino de los cielos y cómo esos ciudadanos se comportan en relación al mundo. Dice, bienaventurados, ellos son felizmente pobres de espíritu, ellos son felizmente mansos, son felizmente misericordiosos, son felizmente limpios de corazón, son felizmente pacíficos. Esas son las características de alguien que ha entrado en el reino de los cielos. Versículo 13 y versículo 14 al 16 nos habla de cómo esos miembros ahora del reino de los cielos, del evangelio, ¿verdad? Dice cómo se comportan en relación con la sociedad. Ellos ahora son sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra y luz del mundo. Pero el versículo 17 al 20, hoy nos vamos a concentrar en el 20, pero estoy haciendo esto para que podamos entender completo todo el panorama. Desde el versículo 17 al 20 es una sección de transición entre el primer punto y el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto del Sermón del Monte? ¿Hasta dónde abarca? El segundo punto del Sermón del Monte abarca desde el versículo 21 del capítulo 5 hasta el versículo 12 del capítulo 7. ¿Qué enseña el Señor allí en todos esos versículos? El Señor enseña el estándar o el parámetro, el marco de referencia que tienen aquellos que son miembros del reino de Dios. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es su manera de vivir? ¿Cómo se ve en la práctica? Porque soy luz del mundo. ¿Cómo hago para ser luz del mundo? Soy sal de la tierra. El Señor le dice, ya, te voy a enseñar cómo se ve eso en la práctica. Entonces, desde el versículo 21 del capítulo 5 hasta el versículo 12 del capítulo 7, el Señor les enseña cómo es el estándar de vida de aquellos que son parte de su reino. Versículo 13 al 27 es como la conclusión del sermón, porque son palabras de ánimo. Escúchenme. Si ustedes escuchan y no hacen, los comparo a alguien que edificó su casa sobre la arena. Entonces, es una especie de conclusión. Entren por la puerta, yo sé que es difícil, pero entren por la puerta estrecha, amplia es la puerta que lleva a la perdición. Eso es la conclusión de su mensaje. Entonces, son dos puntos en general y la conclusión de su mensaje. En esta mañana quiero exponer con la ayuda del Señor el versículo 20, porque os digo, del capítulo 5, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Recuerden, su tema, el Señor tiene un tema, hablar del reino de los cielos. La forma de vida de los que son del reino de los cielos debe ir más allá de lo que demostraban los líderes religiosos. Acabo de decir que esta es una sección de transición. Esta es la sección de transición desde el primer punto al segundo punto.
El Señor dice en el versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Y bueno, ya leímos el versículo 20. La pregunta que surge aquí es, el Señor dice, ustedes deben ser sal de la tierra, luz del mundo, su luz debe brillar. E inmediatamente habla acerca de que sus palabras no son diferentes a la ley. Sus palabras concuerdan con Él no vino para quitar la ley, sino precisamente para cumplirla. La pregunta es, ¿por qué el Señor se ve en la necesidad de aclarar que su mensaje concuerda con el mensaje de la ley? ¿Por qué el Señor tiene que hacer esa aclaración antes de pasar al segundo punto de su sermón de cómo se vive en el reino de los cielos? O cómo vive aquel que es ciudadano del reino de los cielos. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? El capítulo 7 nos da una pista de que más o menos podemos entender por qué el Señor tiene que hacer esa aclaratoria fundamental. Fundamental. Apocalipsis. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es muy probable que cuando el Señor empezó a predicar en Galilea, la gente estaba pensando, esto se escucha muy diferente a los sermones que escuchamos de los escribas y fariseos. ¿Será que Él está quitando la ley y está colocando una cosa nueva? Eso nos dice el escritor para que nosotros podamos entender que esa conmoción, que su fama se divulgaba, aparentemente esa fama que se divulgaba tiene que ver con personas que entendían, ¿será que este está destruyendo el Antiguo Testamento? ¿Será que con su mensaje está quitando, socavando los cimientos para poner algo nuevo, algo suyo propio? Porque eso parece que no encaja, no tiene nada que ver. El versículo 17, el Señor cuando dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. Es como si el Señor estuviese diciendo, podemos hacer una especulación acá. Es como que el Señor estuviese diciendo, ustedes deben vivir siendo luz del mundo, sal de la tierra, y para hacer eso no necesitan quitar la ley, sino más bien dejar la ley. Precisamente es la ley la que los ayuda a vivir de esa manera. Yo no pretendo quitar la ley porque es la ley precisamente lo que les va a ayudar a ser sal de la tierra y luz del mundo. Yo no pretendo dejar a un lado la ley, aunque mis enseñanzas les pueden sonar diferentes, pero mi intención no es ir en contra de la ley, sino al contrario, tomar en cuenta, muy en cuenta la ley. Hermanos, el Señor enseñaba que fuera de la ley es imposible agradar a Dios, o es imposible que el hijo de los hijos del reino se comporten como tal. Aunque sus palabras parecían que negaban la ley, la realidad del asunto es que el Señor quería enseñarle. Estoy predicando el evangelio del reino y aunque suene diferente a la ley, les voy a demostrar que no es así. Porque ustedes han tomado como ley no lo que dice la Biblia, sino lo que dicen los líderes. Por eso es que en el versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Versículo 27, oísteis que fue dicho. Versículo 31, también fue dicho.
Versículo 38, oíste que fue dicho. Entonces, esa frase, oíste que fue dicho, oíste que los demás enseñaron, la gente había tomado las enseñanzas de los líderes religiosos como si fuera la ley de Dios. El problema no estaba en la ley de Dios, sino que la gente no sabía la ley de Dios y agarraban como ley de Dios las enseñanzas de estos líderes que estaban en contra de la ley de Dios. El Señor no está en contra de la ley, está en contra de la malinterpretación de la ley. Eso era lo que estaba pasando. Por eso es que ellos pensaban que el Señor Jesús estaba mal. El Señor lo que quiere es demostrar que los que estaban mal eran ellos. Ellos no sabían lo que realmente era la ley. No lo entendían. El pastor Sugel Michelin dice algo muy interesante en cuanto a este asunto. Dice, todo cuanto el Señor dice aquí puede resumirse en dos principios básicos. En primer lugar, sus enseñanzas están perfectamente de acuerdo con el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, sus enseñanzas están totalmente en desacuerdo con las doctrinas de los escribas y fariseos. Ese es el asunto del Sermón del Monte. El Señor dice, los hijos del reino deben ser sal de la tierra, luz del mundo, tienen esas características y eso se refleja obedeciendo correctamente la ley. Correctamente la ley, no como ellos enseñan, sino como yo les voy a decir que debe ser. Los líderes religiosos habían quitado o rebajado las exigencias de la ley porque ninguno podía cumplir tal cosa. Por lo tanto, rebajaron las exigencias, enseñaron a las personas, no están así, no mataréis. Bueno, pero tú puedes vengarte en tu mente, no importa. Con tal que no cometas el hecho, no hay problema. Rebajaron la ley. Los fariseos podían jactarse de que eran fieles a sus esposas, pero por dentro habían sido los hombres más infieles de Israel. Habían rebajado las exigencias de la ley y el Señor lo que hizo fue, esto que se rebajó lo voy a colocar otra vez en el nivel que debió siempre estar. Es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Era su intención demostrarle a la multitud lo equivocado que estaban al pensar que la ley era como ellos decían. Por el contrario, la ley es la norma de los hijos del reino y deben vivir según esa norma. El problema radicaba era en los líderes religiosos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a hacernos 3 preguntas fundamentales. 3 preguntas fundamentales. 1. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Número 2. ¿Cómo era la justicia de los escribas y fariseos? ¿Y por qué era tan deficiente? ¿Cómo era y por qué era tan deficiente? Y la última pregunta. ¿Cómo debe exceder nuestra justicia a la de los escribas y fariseos? Estas palabras retumbaron, hicieron cortocircuito, shock, dejaron a la gente fría. ¿Qué? ¿Los escribas y fariseos? ¿Debo exceder la justicia de los escribas y fariseos? ¿Cómo es posible? ¿Quiénes eran? Hermanos, para nosotros exceder esa justicia debemos recordar o reconocer cómo eran ellos. Probablemente muchos de nosotros tenemos una idea de cómo eran los fariseos, ¿verdad? Pero la idea que tenemos nosotros ahorita es muy diferente a la idea que tenían los israelitas de los fariseos. Ahorita, para tú decirle a alguien hipócrita, mentiroso, despiadado, cruel, legalista, tú le dices fariseo. Esa es la ofensa más grande, ¿cierto? Fariseo, eres un fariseo, traidor, hipócrita, no te mereces el perdón.
Pero en los tiempos del Señor Jesús, la mentalidad era totalmente contraria. Si para nosotros el hipócrita era el fariseo, para ellos el fariseo era el hombre más ejemplar sobre la faz de la tierra. La virtud en pasta eran los fariseos. Eso era lo que la gente pensaba de ellos. Vamos a hablar un poco en cuanto a los escribas y fariseos. Vamos a hablar acerca de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran simplemente aquellos que tenían el oficio de redactar o copiar la ley de Dios. Ese era un oficio, los escribas. De hecho, Esdras era un escriba. ¿Ok? Esdras era un escriba. Y él lo que hacía era redactar. Los escribas redactaban, copiaban la ley de Dios y por tantas copias conocían la ley de Dios, lo conocían. Por lo tanto, lo interpretaban y lo enseñaban. Lo conocían, lo interpretaban, lo enseñaban. Así como Esdras decía que inquiría diligentemente para inquirir en la palabra de Dios. Se propuso para inquirir en la palabra de Dios. Así eran los escribas. Eran personas doctas que conocían la ley más que el resto de los judíos. Si los judíos conocían la ley, los escribas conocían mejor la ley. Ellos sí sabían de ley. Por lo tanto, la gente los respetaba mucho. Es un escriba, ¿no? Yo, si acaso, algún devocional ahí media hora. Pero no, este se mete todo el día en la Biblia. Se mete todo el día en redactar. Y si había alguna tachadura, algo que, por más minucioso, agarraban, desechaban aquel manuscrito y volvían a agarrar desde el principio. Imagínense cuántas copias de Génesis tuvieron que hacer. Muchos de los escribas podían inclusive decir a memoria mucho del Antiguo Testamento. Imagínense el oficio que tenía esta gente. Eso en primer lugar. Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? A diferencia de los escribas, los fariseos no eran un oficio en Israel, sino que eran una secta en Israel. Los escribas tenían el oficio de escribir, de interpretar y de enseñar la ley. Los fariseos eran una secta. Ellos eran fundamentales en vivir según lo que enseñaban los escribas. El escriba dice que era así, yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer más como lo dice el escriba. Voy a ser más allá, más extremista. Llevaban la ley al extremo. Vamos un momentico a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, fíjense cómo era la actitud de un fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Hermanos, por ley, los judíos debían ayunar 1 vez al año. Y este ayunaba 2 veces a la semana. Hacían más de lo que se pedía. Imagínense ver a alguien, bueno, yo no puedo dedicarle tanto tiempo a la escritura porque, bueno, tengo que trabajar, ¿cierto? Bueno, el fariseo decía, qué lástima, y yo sí me dedico a la escritura. Por lo tanto, toda discusión de escritura es conmigo. Y la gente decía, es verdad, yo no me dedico a otras cosas.
Y este hombre se dedica todo el santo día a aprender la ley y a vivir más estrictamente que el resto del judío común. Los fariseos se elevaban a sí mismos por encima de la sociedad judía como un grupo élite en cuanto a la ley, en cuanto a en guardar las ordenanzas. Ellos desarrollaron un sistema ceremonial, ritualista, no tanto basado en la ley de Moisés, sino en algunas tradiciones de sus antecesores. El problema de los fariseos es que no guardaban la ley de Moisés, sino que guardaban los estándares que habían rebajado sus padres. Como ellos sabían que no podían hacer exactamente como dice las Escrituras, trataron de interpretar, bueno, ahí dice no matarás, bueno, ahí no es que dice exactamente no matarás, sino que hay que interpretar y hay que agarrar la vuelta. Y eso habían bajado los estándares. Había un dicho en los tiempos del Señor Jesús. Había un dicho que decía, si solo 2 personas van al cielo, uno debe ser un escriba y el otro debe ser fariseo. Gente buena, el escriba y el fariseo. Gente buena. Lo que acabamos de leer en Lucas 18 lo podemos resumir de la siguiente manera, o podemos verlo de la siguiente manera. He aquí el bueno que no es justificado y el malo que es justificado delante de Dios. Esa es la enseñanza de Lucas 18. La gente decía, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Vive como un fariseo. Dedícate a ser un escriba, si tú realmente quieres. Pero si no quieres, mira, ese es el estándar, amigo. Ese es el estándar, eso es lo más grande, lo más importante que tú debes entender, que tú debes hacer. Ellos eran, ante la sociedad común, el ideal de justicia delante de Dios. Todos los honraban. Todos tenían que ver con esos hombres. Eran muy respetados, muy honorables, de mucha alta estima y elevada consideración. Pero el Señor quiere enseñarle que ellos, precisamente su estándar era deficiente. Pongámonos un momentico en aquella multitud que siguió al Señor y está escuchando la palabra de Cristo. Si tu justicia no fuera más alta que ellos, no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué? Eso chocó totalmente. No puede ser. O sea, ¿quién va a ir al reino de Dios entonces? ¿Quién puede ir? Si estos hombres están descalificados con esa piedad, ¿y entonces nosotros cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? El Señor, en la mente de ellos, es como estuviese diciendo, para nosotros poder entender un poco. Imagínense un niño que está en sus primeros pasos aprendiendo a tocar el violín, un instrumento musical. Y yo lo llevo a un conservatorio, ¿verdad? Y le exigen a él que va a permanecer en el conservatorio si toca como los profesionales. O tener a un niño que está empezando algunas habilidades de béisbol o fútbol y lo llevan a una escuela donde le exigen, si no es desechado, jugar como los grandes beisbolistas o futbolistas. Si no juega como Messi, no. Es más, no debe jugar como él, debe jugar mejor que él, si no permanece aquí. Algo así en la mente estaba ocurriendo. En la mente de ellos estaba ocurriendo. Señor, nos estás pidiendo algo imposible. Imposible. Nosotros hoy día pensamos muchas veces igual. Nos comparamos con otros.
pensando que, bueno, el estándar debe ser el hermano, el pastor, que se le dedica todo el día a la Biblia. No, ese sí va derechito al cielo. Pero yo no, yo soy común y corriente, silvestre. No, para mí la probabilidad está muy baja. El Señor dice, el que es ciudadano del reino debe vivir más elevado que cómo vivían los fariseos. Hemos visto entonces cómo eran los fariseos. Vamos a considerar las 4 características de la justicia de los fariseos. 4 características de la justicia de los fariseos. ¿Cómo era la justicia de los fariseos? El Señor dice, se conoce o se presume que los fariseos eran, bueno, no se presume, se entiende clarito, eran en primer lugar legalistas, tenían una justicia externa, tenían una justicia parcial y una justicia hipócrita. Vuelvo a decir los 4 puntos que vamos a ver en el resto de lo que nos queda. Su justicia era legalista, su justicia era externa, su justicia era parcial y su justicia era hipócrita. Vamos con la primera característica. Volvamos a, no se vayan de Mateo 5, pero vamos una vez más a Lucas capítulo 18. Ellos veían su justicia como algo que el Señor, como algo meritorio, como algo que el Señor iba a recompensar con vida eterna. Ellos, la base de cual ellos descansaban, que iban a ser santos y justificados, iban al cielo, iban a estar con Dios, era sus obras. Parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos. El que confía en sí mismo para ganar el cielo, su estándar es mediocre. Necesita algo más elevado. Eso no te va a servir para estar delante de Dios. Yo confío en que algún día hice una oración. Yo confío para mi salvación en que yo no he faltado ni un solo domingo. Yo no he fallado en ofrendar. Yo no he fallado en leer la Biblia, inclusive. Mire, usted puede ver mi récord, mi hoja de récord, y usted va a ver algo impecable. Ese es un estándar mediocre. Porque confías en tus obras, en tus fuerzas. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ellos confían en cómo eran como persona y en lo que hacían. Gracias Señor porque qué bueno soy yo. Y segundo, yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano tan bajo. No solamente eso, Señor, gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El estándar que tenía era autosuficiencia, confianza en sí mismo. Yo puedo hacer eso para Dios, no necesito orar. Yo puedo andar así. Que no voy a pecar con mi mente, tranquilo. Eso es pan comido. Tienes un estándar muy mediocre. Tu justicia debe exceder, porque así eran los fariseos,
Confiaban en que ellos podían hacer las cosas bien para Dios. Hermanos, el verdadero evangelio, por eso es que él dice, predicando el evangelio del reino, el evangelio pisotea el orgullo humano. Tú no puedes. Eres un incompetente. Jamás alcanzarás el estándar que Dios exige, porque Dios no te va a justificar con una justicia mediocre, sino con una justicia perfecta. Yo puse el estándar aquí, el que no llegue ni al estándar está descalificado. Y estas personas creían que llegaban de hecho se autoengañaron. Ellos habían rebajado las cosas y habían llegado a ese punto, pero ellos sabían que no habían llegado como debían llegar. El evangelio humilla el orgullo humano y levanta a un Dios condescendiente, misericordioso, que se duele de nuestra miseria e impotencia. Somos salvos por una justicia imputada, no por una justicia ganada. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Para fariseo, el que escribió Filipenses. Filipenses 3, 4. Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de que, ¿qué dice? Confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, que dice, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este hombre podía confiar en sí mismo, pero él tenía un estándar más elevado: confiar en otro. Confiar en otro, en Jesús. ¿Cómo puede alguien llegar a ser parte del reino de los cielos? Confiando no en sí mismo, de que yo puedo, sino confiando en otro, de que Él sí pudo. Y la justicia de Él se me imputa por gracia de Dios. Y no tienes de qué gloriarte. ¿De qué te glorías? De aquello que se te ha dado. Número 2. La justicia no solamente era legalista, sino que la justicia de los fariseos y escribas era externa. Era externa. Vamos por favor a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Ellos no entendían realmente el alcance de la ley. Para ellos era suficiente apegarse a los ritos de la ley y se olvidaron de la maldad que reside en el corazón humano. Las escrituras señalaban ya en Jeremías: perverso es el corazón más que todas las cosas. Ellos lo sabían y aún así confiaban en sí mismos. Ellos sabían lo que dice Génesis: el intento del corazón del hombre es de continuo el mal, es el mal. Ellos lo sabían, pero lo ignoraron. No importa, si yo hago esto y esto y aquello, yo estoy bien.
y se olvidaron de lo que está por dentro. Ellos asistían a la iglesia todos los domingos, pero vivían una vida que no le agradaba a Dios. Tenían un nivel muy mediocre. Ante los ojos de la sociedad, ellos hacían cosas, eran admirados, pero por dentro estaban podridos. ¿Quién vive en el reino de los cielos? Aquel que se preocupa no solamente por las cosas externas, que son importantes, sino que también se preocupa por lo interno. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero era como que ellos estaban más pendientes de lo externo de lo interno. Ellos pensaban, así como que, bueno, la fiebre debe estar en la sábana, no en mí. Mateo 23, versículo 23. ¡Ay de vosotros! ¿Qué dice? Escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y la cosa más chiquitica y lo más minucioso de la ley, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, lo externo, sin dejar de hacer aquellos. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo que está fuera del vaso y del plato, por externamente te ves hermoso, bonito, piadoso, tremendo cristiano, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El que es del reino de los cielos tiene un estándar más elevado que ellos. No se preocupa tanto por lo externo. Hace fielmente lo externo, pero su preocupación primaria es lo interno. Lava primero lo interno para que lo de afuera también se vea bonito. Tú eres sal de la tierra, eres luz del mundo. ¿Cómo voy a hacer eso en la práctica? Haz como el Señor no te dejó, bueno, dale, no sé, refleja una luz, quién sabe qué luz es. Mateo 5, 16 nos dice cuál es esa luz que debe reflejar el cristiano. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, que dice, vuestras buenas obras. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo, buenas obras. Pero no lo hagas como los escribas y fariseos. Porque si tú no pones tu estándar como debe ser, no entrarás al reino de los cielos. No confíes en ti mismo para salvarte. Número 2, no seas solamente externo. Yo vengo a la iglesia, pero no he corregido mi corazón inmoral. Yo me involucro en las actividades de la iglesia, pero no he tratado mi soberbia, mi desobediencia, mi rebeldía. Hermanos, no puedes agarrar frutos de un árbol, no puedes agarrar frutos buenos de un árbol malo, ni puedes agarrar frutos malos de un árbol bueno. Por sus frutos lo conoceréis. Y aunque te esfuerces en aparentar cristianismo,
Pero es que yo estoy en una iglesia bautista reformada. ¿Qué más? Tenemos la confesión del hombre. Wow. Tenemos 2 pastores. ¿Y qué? Si sigues en inmoralidad, si sigues codiciando, si se te sigues airando. Los versículos anteriores, el Señor habla de la ira, por ejemplo. Luego habla del adulterio, habla del divorcio, de los juramentos no cumplidos, del amor hacia los enemigos, en cuanto a la limosna, en cuanto a la oración, el ayuno, los tesoros, el afán, la ansiedad. Eso es pecado, hermano. Cuando tú estás afanado, no es que la situación, el dólar, la cosa. Preocúpate por dentro. Número 3. Su justicia era parcial. La justicia de los fariseos era parcial. Ellos se concentraban. No perdamos Mateo 23. Yo me fui, pero espero que estén allí todavía. Ellos se concentraban en hacer solamente aquellas cosas que se veían. Y se olvidaron de aquellas cosas que el Señor pedía internamente. ¿Que hay que ir para la iglesia? Bueno, para que todos me vean que yo voy a la iglesia. Pero descuidan su vida de oración. Descuidan su compromiso como hermanos. La palabra de Dios dice, si alguien está dolido, si alguien ha pecado o ha fallado, ve y con espíritu de mansedumbre restáurale. Y algunos se olvidan de eso. No, ese no es problema mío. Ese es tu deber cristiano. Si eres cristiano, hijo del reino, tú debes buscar hacer todo lo que el Señor te ha mandado y no solamente seccionar, bueno, esto me gusta, que el Señor me mande esto y esto es lo que voy a hacer. Y ya, estoy bien, Dios. No. Dios enseña, el Señor Jesucristo enseñó acerca del perdón, por ejemplo. Pero es que lo que me hizo, pero tú eres cristiano, sí, pero es que lo que me hizo, perdónalo. Pero es que eso no tiene, y entonces, ¿no eres cristiano? Sí, yo amo a Dios, y el Señor te pide que lo perdone. Eran parciales. Ellos buscaban hacer las oraciones en público, eso lo dice Mateo 23. No. Donde dice que amaban, lo perdí. A orar en público. No lo veo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto. Hacéis, dice, largas oraciones, pero para esto recibiréis mayor condenación. No, pero dice que ellos reciben su propia recompensa. No, perdón, hermano, no lo anoté. Pero si usted lee completamente, ya lo vi. Versículo 5. 23, 5. Antes, hacen todas sus obras, ¿qué dice? Para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y de los hombres, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, maestro, importante eres tú. Ellos hacían cosas que se veían externamente y lo que era interno se olvidaron. Era parcial. Hacían lo que les convenía para que la gente los viera.
legalista, externo, parcial, y eran hipócritas. Su móvil no era la gloria de Dios, su móvil era su propia gloria. Su móvil no era la gloria de Dios, sino su propia gloria. Ellos querían que fueran reconocidos. Ellos decían, sí, alaba a Dios, pero reconóceme. ¿En qué consistía la justicia de ellos? Era una justicia que no era acorde a la ley de Dios. La ley, hermanos, la ley de Dios te enseña que tú no puedes. Para eso es la ley de Dios. No para decir, dale que tú puedes. No, es precisamente decirte a ti, no puedes. Necesitas a otro. La ley es alguien que te guía al Salvador. Hermanos, el Sermón del Monte, uno de los más importantes, nos habla acerca de los hijos del reino. Por lo tanto, los hijos del reino se preocupan no por lo que enseña a otros, sino por lo que dice la palabra de Dios, y se enfocan en la palabra de Dios. No se dicen, bueno, yo estoy casi cercano al hermano, o el hermano está muy por debajo de mí, estoy muy bien. No, es el estándar de las Escrituras. Es el estándar de las Escrituras. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No seas legalista, no seas externo, parcial, hipócrita. ¿Cómo debe exceder nuestra justicia? ¿Cómo debe exceder? 1 Corintios capítulo 15. Ya estamos terminando. 1 Corintios capítulo 15. En primer lugar, debe exceder a la justicia de ellos en no basar su confianza en uno mismo, sino en Cristo. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo soy cristiano no porque yo fui muy astuto y audaz, no, sino porque Dios lo hizo y yo me glorío en Cristo. La justicia del cristiano excede porque no basa su confianza en sí mismo. Número 2, la justicia del cristiano excede porque no se limita a la obediencia externa, sino que se preocupa de su condición interna. Número 3, la justicia del cristiano es más alta porque es universal. Cuando hablo de universal es que busca hacer todo lo que le ha mandado su Señor y no selecciona lo que le convenga. Si el Señor dice no te aires, ¿qué debe procurar el cristiano? No airarse. No, pero es que eso es muy difícil. No, pero si eres cristiano, tú vas a trabajar eso, porque es pecado. Por ejemplo, entre otras cosas. Y número 4, la justicia del cristiano excede porque busca la gloria de Dios y no atraer el aplauso de los hombres. Busca la gloria de Dios y no quiere atraer el aplauso de los hombres. Hermanos, la justicia que exige el Señor Jesucristo. Si tú dices, yo soy hijo de Dios, yo soy ciudadano del reino de los cielos, o aquel que dice, yo quiero ser ciudadano del reino de los cielos, la justicia exigida por Cristo es nada menos que una completa conformidad a la ley de Dios tal como Él la ha dejado. No, pero es que a mí me dijeron que era así. No. ¿Qué dice la ley? Corrobora si es así o no.
No, a mí me dijeron que no podía hacer esto, que no podía hacer aquello. La ley. Procura conocer la ley. Ella es la que te va a decir si tú estás bien o estás mal, no el hermano. Ahora, si el hermano habla conforme a la ley, no, tú eres hombre, no te voy a escuchar. No, ya va. Si tú hablas conforme a la ley, yo debo escuchar. Pero si tú vas a hablarme de tu experiencia, de tus consejos personales, no, yo debo escuchar la ley de Dios. Si me vas a corregir, si me vas a aconsejar, que sea la ley de Dios, en la ley de Dios, no en tus experiencias, en tus presunciones. Hermanos, para terminar, aquellos que están en el reino de los cielos deben ser luz del mundo y sal de la tierra. Para eso no deben olvidar la ley de Dios. Y los fariseos rebajaron porque nunca podían llegar. Pero el Señor en Ezequiel capítulo 36, versículo 33 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón, un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, que dice, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mi precepto y los pongáis por obra. No tienes excusa de vivir bajo la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Está resumida en los 10 mandamientos. Pero es que no, Cristo no vino a abrogar los 10 mandamientos. No. La justicia no lo vas a alcanzar guardando los 10 mandamientos. La justicia la alcanza por Cristo. Pero ahora, como ciudadano, para hacer luz, ese es el estándar, ese es el parámetro. Observemos correctamente la ley de Dios. Aprendamos a observar correctamente la ley de Dios. Ese es el estándar, no los hermanos, no los pastores, ella es el estándar. Escanea tu vida a la luz de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Escudriña tu corazón si eres un idólatra, si has puesto a otra cosa antes que Dios en tu vida. No te harás imagen. Cuando habla de no te harás imagen, ni ninguna semejanza, es decir, no condiciones, no te crees una imagen de Dios que no es, sino la que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, escudriña para conocer el verdadero Dios. No te imagines a Dios. Escudriña y conoce. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo soy cristiano, pero vivo hipócritamente. Lo estás tomando en vano. No le estás dando el peso que merece el nombre de Dios si tú te dices ser cristiano. Honra a tu padre y a tu madre. Lo estás honrando. Lo estás honrando. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate. Es importantísimo. No matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje y le diga fatuo y quiera la muerte de esa persona, ya lo mató. No adulterarás. Y yo digo que si volteas y codicias a una mujer, adulteraste ya. Hermanos, la ley es nuestro parámetro. Esa es la exigencia. ¿Que no puedo? Si eres cristiano sí puedes, porque el Espíritu del Señor, eso está en el nuevo pacto. Esas son una cláusula del nuevo pacto. El Señor te va a dar el Espíritu para que andes en eso. El Señor nos ayude a vernos. Y Señor, si yo he andado hipócritamente, legalistamente, he andado parcialmente, guardando tu palabra de manera parcial, o simplemente se me fue la otra palabra. O lo he hecho de manera externa solamente y no me he preocupado por lo interno, por mi corazón. Oh Señor, perdóname. Vive como hijo de Dios, hermano. Oramos. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu bendición, tu amor, misericordia y cuidado. Gracias porque no nos has consumido, tú no nos has pagado como merecemos.
Gracias por tu paciencia, tu longanimidad. Ayúdanos, Señor, a reconocer que sí nos has dejado un parámetro de cómo debemos vivir para hacer esas buenas obras, para hacer luz y sal en la tierra realmente, Señor. No nos has dejado indefensos, ni nos has dejado a nuestros criterios, a nuestras imaginaciones. Nos has dado la ley. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ella, no para alcanzar tu favor, sino porque tú nos has dado tu favor. Ayúdanos a demostrar que sí, realmente somos tus hijos. Bendícenos en el resto de este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.